como tal, a través del gaito, nos refiere que vamos a hablar de la parte hormonal, ¿ya? En la cual pues tenemos que recordar que como es desde la parte embriológica, muchas gracias, como es desde la parte embriológica, en la cual su formación final va a ser los óvulos y los espermatozoides. ¿Por qué? ¿Qué significa gónada? Viene de dos significados como tal. Significa semilla o familia, que es familia es la parte más antigua del griego, si no me equivoco. ¿Por qué? Ahora pensando un poquito, ¿por qué? ¿Qué significa familia? ¿Por qué le decíamos? Significado gónada, familia. Ya el significado más actualizado es semilla. Crea un nuevo ser. Porque en tiempos antiguos, pues, la única función más importante era para su descendencia, ¿ya? Tanto en el varón como en la mujer. Entonces, la medicina actualizada ha visto que no solamente funciona para eso, sino que vamos a tener otras funciones a partir justo de las gónadas masculinas y las gónadas femeninas. En el caso de las gónadas femeninas, vamos a ver que tenemos que diferenciar, y normalmente siempre digo esto, porque el gaito te lo refiere, Constanzo te lo refiere, Lípico te lo refiere, en la cual pues tenemos que diferenciar sobre qué es sexo genético, sexo gonadal y sexo fenotípico. El sexo genético vamos a hablar exclusivamente de los cromosomas XY, que va a ser para los varones, XX para las mujeres. El sexo gonadal pues tiene que ver con la formación gonadal a través de los ovarios, a través de los testículos, que finalmente vamos a tener hormonas propiamente determinadas a través de cada sexo como tal, y el sexo fenotípico, que es las características físicas como tal, ya las características físicas. El gaito, en su última actualización, te refiere y te dice esto, porque en este espacio no voy a hablar sobre creencias o cosas más actualizadas sobre qué es mujer o qué es varón, etcétera. Eso ya a mí no me interesa, la verdad, ¿ya? Vamos a hablar solamente a partir de este tipo 3 de sexo, que fisiológicamente es lo correcto, ¿ya? Ya si quieren ver otros temas de aspectos sociales, etcétera, etcétera, aquí no es el espacio. Solamente pues a partir del sexo genético, que lo van a llevar en la parte de genética, obviamente, nosotros vamos a tocar el sexo gonadal y cómo llegamos al sexo fenotípico. Entonces, ¿por qué es importante, y lo que refiere el gaito, determinar el sexo gonadal? ¿Por qué? Porque a través de los estímulos que vamos a tener hacia los ovarios y hacia los testículos, vamos a tener la capacidad de formar hormonas. La capacidad de formar hormonas a partir de estos procesos nos van a dar funciones para la diferenciación a través del sexo fenotípico. ¿Ya? Eso es lo que nos refiere el gaito y es lo único que nos debe importar cuando llevamos fisiología. Igual, recordatorio, a través del folículo primordial, pues vamos a tener la división para la formación del folículo primario, la división para el folículo secundario, para el folículo de Graf, que en el folículo de Graf va a ser una de las partes más importantes que vamos a tener, relacionado ya con la ovulación como tal. Y acá vamos a tener dos diferenciaciones, que va a ser la ovulación sin fertilización, en la cual pues cuando no hay la fertilización, lo único que va a ocurrir es la menstruación. Y cuando ya tenemos la fertilización, vamos a hablar de embarazo. En este espacio solamente vamos a hablar de la ovulación sin fertilización.
dentro de 2 clases aproximadamente voy a hablar de embarazo y lactancia. ¿Por qué? Porque es diferente y van a ver cuando nos toque. Entonces, el eje hipotálamo hipófisis glandular, vamos a referir que las neuronas del núcleo paraventricular van a secretar dopamina, que estos van a actuar sobre los lactotropos. Aparte, las neuronas del núcleo preóptico van a ser los encargados de liberar ¿qué? Es HLG, hormona liberadora de gonadotropinas. Estos van a actuar sobre las células gonadotropas. Estas van a ir directamente hacia la adenohipófisis para actuar sobre las células gonadotropas, que van a ser las encargadas de secretar hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que estas dos van a ser las importantes para llegar a la zona gonadal y realizar un estímulo para la secreción de hormonas como tal. El impulso hacia las neuronas del núcleo el impulso hacia las células lactotropas son las encargadas para la secreción de prolactina, que van a actuar directamente sobre las mamas. Eso es importante, igual dentro de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, las células de la teca vamos a tener dos diferentes, que van a ser las células de la teca y las células de la granulosa. Las células de la teca, esta va a tener su receptor directamente con la hormona luteinizante. A través de la hormona luteinizante vamos a ver que vamos a tener un factor de conversión a través del ATP, gracias a la adenosina en su conversión para AMP cíclico, en la cual la hormona luteinizante va a aumentar la actividad del complejo enzimático separador de cadena lateral, y a través del colesterol, gracias a este complejo enzimático, vamos a tener la conversión en pregnenolona. Posteriormente a la conversión en progesterona, 17-alfa progesterona, y a partir de la 17-alfa progesterona vamos a tener las hormonas como tal, que vamos a tener la androstenediona y la testosterona, que estos van a ser los andrógenos secretados. Muy similar, donde lo habíamos visto, la secreción de estas hormonas en la glándula suprarrenal. Entonces, acá sí vamos a ver la representación del mayor porcentaje de función gonadal como tal. Entonces, las células de la granulosa, estas van a ser estimuladas por la hormona luteinizante, en la cual a través de la célula todo el proceso que habíamos tenido anteriormente en las células de la teca, pues con la formación de la testosterona y la androstenediona, a través de la unión en las células de la granulosa con la hormona folículo estimulante, vamos a ver que vamos a hacer una función similar de la conversión de ATP en AMP cíclico a través de la adenosina ciclasa, en la cual el AMP cíclico va a tener la capacidad de formación de aromatasa, que la aromatasa va a ser sumamente importante para la conversión en estrona y la conversión de estrona en estradiol. Pero la relación que vamos a tener de las células de la teca con las células de la granulosa va a ser que esta androstenediona que estamos teniendo y la testosterona van a tener la capacidad que a través de la aromatasa tengamos la formación de estradiol, o también llamado estrógenos. Bien, estrógenos. Entonces, por este motivo, las mujeres también tienen testosterona circulante dentro de su organismo, pero van a tener en mayor cantidad estrógenos, ya tienen en mayor cantidad de estrógenos. ¿Por qué? Porque la testosterona va a ser un precursor para la formación de estrógenos. Entonces, es sumamente importante recordar cómo es la secreción de hormonas gonadales, ¿ya? Esta es la secreción de las hormonas gonadales. Lo otro es el eje. Así me tienen que explicar en su defensa de casos clínicos. Bueno, les pregunto por si acaso. Entonces, ¿qué funciones vamos a tener de los estrógenos como tal? Vamos a tener a través de la parte ósea una función endocrina, una función hepática, una función de los órganos reproductivos.
en la cual pues en la parte ósea vamos a tener un estímulo del crecimiento mediante los osteoblastos, en la parte endocrina una respuesta hacia un aumento de la respuesta hacia la progesterona, en la parte hepática un aumento de los factores de coagulación, un aumento de las proteínas de unión con los esteroides, una disminución del colesterol total y una disminución del LDL y un aumento del HDL, mientras que en los órganos reproductivos, que supongo que es la parte más importante relacionada con la parte fenotípica, es el aumento del crecimiento uterino, el aumento del crecimiento vaginal y las trompas de falopio, el aumento del crecimiento de las glándulas mamarias, el aumento de la secreción de muco cervical y el aumento de los receptores para la hormona luteinizante en las células de la granulosa. Entonces, una vez determinamos las funciones de los estrógenos, también tenemos que hablar de la retroalimentación como tal, en la cual pues la parte del hipotálamo va a tener la formación de hormona liberadora de gonadotropina, que va a ir directamente hacia las células gonadotropas a través de la adenohipófisis. Estas van a tener la capacidad de liberación de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que va a estimular hacia la parte de los ovarios para la formación de estrógenos. Entonces, la primera, los estrógenos van a tener la capacidad de estimular o inhibir a nivel hipotalámico o a nivel de la adenohipófisis. ¿Cómo? Los estrógenos van a tener la capacidad de estimular cuando tenemos una cantidad excesiva de estrógenos. Cuando tenemos una disminución, pues va a empezar el estímulo a nivel hipotalámico. Cuando tenemos muchos estrógenos, una parte de inhibición, ¿ya? Funciona como en toda la parte de la retroalimentación que hemos visto. Las progestinas, similar a relacionadas con la progesterona, por si acaso, similar a los estrógenos, también tiene esa capacidad. Mucha progesterona pues va a ser un factor inhibidor a nivel hipotalámico y a nivel de la adenohipófisis. Una disminución de la progesterona pues va a ser un estímulo hacia el hipotálamo y hacia la adenohipófisis. Mientras que del otro lado vamos a tener la formación de las activinas y de las inhibinas. Las activinas van a tener la capacidad de estímulo a través de la adenohipófisis, mientras que las inhibinas van a tener la capacidad de inhibir, tal cual lo dice su nombre, a nivel de la adenohipófisis. Estas dos no pueden estimular o inhibir a nivel hipotalámico, por si acaso, no tienen esa capacidad. Entonces, dicho esto, tenemos que hablar de las funciones de la progesterona. La progesterona vamos a tener tres funciones como tal. A nivel de la mama, que va a estimular el desarrollo ovular y disminuir la producción de leche materna. Mientras que en los órganos reproductivos, una disminución del crecimiento endometrial, un aumento de las secreciones endometriales y la secreción mucosa va a ser mucho más espesa. Mientras que en la temperatura vamos a tener un incremento de la temperatura interna debido al incremento del metabolismo basal, gracias a la progesterona. Entonces, dentro de las fases que vamos a tener en el ciclo menstrual, en la fase folicular, la mitad del ciclo y en la fase lútea, vamos a ver que todas van a tener la secreción de las hormonas, pero en cada fase vamos a tener el estímulo o la inhibición de la parte de los estrógenos o la parte de la progesterona. En la fase folicular vamos a ver que con la formación de los estrógenos, esta formación de los estrógenos va a ser un proceso de inhibición solamente en la fase folicular. ¿Para qué? Para evitar mayor formación de estrógenos. Mientras que en la mitad del ciclo vamos a ver que los estrógenos van a estimular a mayor formación de hormonas gonadales como tal, solo en la mitad del ciclo. Y en la fase lútea vamos a ver que la progesterona va a ser un proceso de inhibición hacia la adenohipófisis para evitar la mayor formación de hormonas gonadales. En un cuadro, ¿cómo se vería esto? En la mitad del ciclo vamos a ver cómo la hormona luteinizante va a tener un impulso y vamos a tener la mayor cantidad de hormona luteinizante agregado a los estrógenos muy cerca a la mitad del ciclo. Como anteriormente habíamos visto, pues estimulamos
estimulamos hacia la dermohipófisis para mayor secreción, mientras que la hormona folículo estimulante va a mantenerse dentro de los rangos o los parámetros normales. Durante todo el ciclo hay puntos en los cuales se puede elevar, pero se va a mantener dentro de un rango normal. La progesterona, en cambio, cuando hay una disminución de los estrógenos, va a empezar a incrementarse principalmente en la fase lútea. Así funciona, por el cual esto relacionado desde el punto de la secreción ovárica hacia la ovulación, en la mitad del ciclo, pues está relacionado directamente con la fase menstrual. Ya, la fase menstrual es por esto, y creo que lo he puesto aquí. Ya, esta parte la. Entonces, en la menstruación, en la parte de la menstruación, vamos a ver que la parte hormonal se va a mantener en un estado estático, tanto la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la progesterona, estrógenos y las inhibinas, mientras que cuando vamos a hablar de la ovulación, el incremento de los estímulos para la secreción de las hormonas va a ser mucho mayor. En la mitad del ciclo, justo para la ovulación, vamos a tener el estímulo de la hormona luteinizante, folículo estimulante y principalmente los estrógenos. Cuando ya vamos a llegar a una fase lútea, pues la progesterona nos va a ayudar para hacer una regulación de todas las demás hormonas. Y vemos, en relación con la progesterona, también vamos a tener una elevación de las inhibinas, por el cual, nuevamente, vamos a llegar al día 28 para el proceso de la menstruación, hemorragia. Antes. Entonces, dicho esto, explicado lo anterior, pues lo que les digo a todos mis estudiantes cada vez que avanzamos esto, las mujeres no pueden evitar cambios como tal. ¿Por qué? Porque lastimosamente esto es muy fácil de alterar por múltiples causas, es multicausal, en la cual ¿cuál sería o cuál piensan que sería una causa para alteración, para mayor secreción o inhibición de las hormonas gonadales? Ya, está bien, pero hay algo un poquito más importante. No, en teoría no todas usan anticonceptivos orales. Anticonceptivos. ¿Los anticonceptivos hormonales? No, lo mismo, estadísticamente en Latinoamérica no todas usan. Viene pasivo, mira. La alimentación. El consumo de alimentos transgénicos. No tan específico, pero va más o menos por ahí. Recuerden que para la formación inicial de las células de la teca necesitamos el colesterol, muy similar a lo que habíamos visto en la glándula suprarrenal. Es decir, aquellas mujeres que tengan alteraciones nutricionales pueden tener también alteraciones gonadales, o sea, alteraciones hormonales. Es decir, por eso hay momentos en los cuales la secreción de los estrógenos y la secreción de la progesterona puede ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque tienen una alteración nutricional como tal, en la cual pues el consumo es excesivo o el consumo es inadecuado. En aquellas mujeres pues que principalmente está relacionado con mujeres que hacen dieta vegetariana extrema o directamente dieta vegana, ¿ya? En la cual pues disminuyes la cantidad excesiva de colesterol que consumen y pueden llegar inclusive a ya no tener menstruación. ¿Por qué? Porque no hay el precursor para la formación de androstenediona, ¿ya? Entonces pues ahí vas a tener alteraciones. Por el cual no solamente es pensar, ya no tiene menstruación, debe ser una mujer feliz, sino que las funciones que habíamos visto a partir de la progesterona y a partir de los estrógenos, todas estas funciones van a empezar a alterarse, ya empiezan a alterarse. Entonces, lo que yo les digo a todos mis alumnos varones, si
la mujer empieza a tener pues, trastornos a partir de factores nutricionales. Otros factores hormonales, como el factor estrés, también puede empezar a alterar esta parte del ciclo. ¿Ya? Es decir, si ustedes hacen putear a su mamá, a su hermana, a su pareja, a su amiga, a su compañera, justo cuando está en mitad del ciclo, pues esto puede empeorar, ¿ya? Puede ser mucho, mucho peor. Por eso las mujeres en contacto con la parte sentimental, entre comillas, lo que dice el Guyton, pues reaccionan hormonalmente, ¿ya? Reaccionan hormonalmente. ¿Por qué? Porque hay puntos en los cuales los estrógenos y la progesterona va a ser mucho mayor el estímulo en relación a otros días. Por ese motivo, pues las mujeres también deberían tener la capacidad de tener un factor de estrés limitado, porque si no puede afectar a nivel de la secreción gonadal. ¿Cuál es el problema o cómo se resume en este aspecto? Cuando tienen un mes horrible o un mes de mierda, puede empezar a crear alteraciones de la menstruación, en la cual pues se altera principalmente relacionado con la cantidad de secreción o de hemorragia como tal, o los días pueden ser más o pueden ser menos. ¿Cuál es el problema de la cantidad de hemorragia y la alteración de los días? Pues puede crear más dolor. Más dolor, es por eso que si han tenido pues, un mes complicado relacionado con la parte hormonal, por eso el ciclo menstrual en algunos puntos es intolerable el dolor, ¿ya? Mujeres, la explicación de por qué les duele a veces más, porque a veces les duele menos. Está relacionado con la parte hormonal, con la hormona del estrés, ¿ya? Cuando están con una hormona del estrés a tope, a ustedes les afecta mucho más que a los varones. ¿Por qué? Porque el estímulo que vamos a tener hacia la glándula suprarrenal con las hormonas gonadales puede hacer que tengamos mayor secreción a nivel de los estrógenos y mayor secreción a nivel de la progesterona. Por ese motivo te va a crear trastornos a nivel de del ciclo menstrual, ya que eso se resume en dolor por una fase inflamatoria, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en las mujeres? Que desde la parte nutricional y desde la parte del factor estrés y principalmente, porque ya hemos aprendido la hormona del estrés, también tengan un ciclo de sueño adecuado, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos estos factores van a afectar al ciclo menstrual, afectan al ciclo menstrual, cuando se desvelan, cuando no se alimentan adecuadamente y cuando tienen mucha cantidad de estrés acumulado, ¿ya? Ya sé que los varones somos como simios, y es fácil estresar a nuestro medio externo, pero pues también tienen que saber cuándo, cómo y dónde. No presten atención pues si están en su fase simiana, su pareja o sus hermanos, o qué sé yo. Que eso igual tiene que ver con hormonas, por si acaso, varones. Eso lo vamos a llevar cuando la próxima clase que toca hormonas masculinas. Entonces, podemos tener patologías que alteren el ciclo menstrual, sí, por supuesto. Hay una patología que altera el ciclo menstrual y hay una parte fisiológica que altera el ciclo menstrual. ¿Cuáles son estas dos? Ya, el primero que altera el ciclo menstrual, síndrome de ovario poliquístico. Es bastante común encontrar mujeres que tengan el síndrome de ovario poliquístico, por el cual tienen que hacerse tratar con el ginecobstetra, ¿ya? Sí o sí con el ginecobstetra tienen que hacerse tratar, hablando de hormonas gonadales. ¿Cuál es la alteración fisiológica? Embarazo. De embarazo que no tiene ciclo menstrual, ¿ya? Fácil de entender. Eso los voy a comentar, es solo comentario, no es algo real como tal, ¿ya? Antes se pensaba que el embarazo cura, y lo digo como cura el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque la cantidad de bomba de hormonas que vas a tener cuando estás, y lo vamos a aprender en la parte del embarazo, cuando estás en el embarazo, pues hace como un tratamiento muy agresivo que es, ¿cuál es el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico?
Anticonceptivos. Anticonceptivos orales, ya, anticonceptivos orales. Entonces, similar a este proceso, pues el embarazo hace una secreción de hormonas bastante agresivo, pero no funciona en todos, eso es lo que no te decía antes. O sea, el hecho de que te embaraces no significa que automáticamente vas a curar el síndrome ovario poliquístico. Puede ser que se reduzca la velocidad del tamaño con el cual empieza a crecer los quistes, puede ser, pero los quistes no van a desaparecer así de la nada, ¿ya? Entonces, ya no es una cura, cuidado les digan así unos dos que sí es una cura, no es una cura. Ya hay actualizaciones en las cuales se demuestra que lo único que puede hacer es reducir la velocidad del crecimiento del tamaño del quiste, ¿ya? La disminución de la velocidad del tamaño del quiste. No que va a reducir de tamaño, eso es diferente, ¿ya? Va a reducir con la velocidad que crece el quiste, nada más, por si acaso. Entonces, algo que supongo que aquellas mujeres que toman anticonceptivos orales y han debido leer, en las contraindicaciones refiere que mientras estén consumiendo los anticonceptivos orales no pueden fumar. ¿Por qué? ¿Por qué no leen las contraindicaciones? Porque creo que el tabaco tenía como que inhibía la producción de progesterona y por ende pero era estás yendo muy lejos. sí, pero o sea hay un efecto con respecto a las hormonas Eso es muy bien. Hay algo más peligroso. Los estrógenos aumentan el factor de coagulación, ¿ya? O sea, los factores de coagulación van a ser mucho más intensos cuando tienen la parte de anticonceptivos orales, ¿ya? Pero cuando fumas también estimulan los factores de coagulación, es decir, tienen la capacidad de formar trombos. Y es lo más peligroso en aquellas mujeres que consumen anticonceptivos orales y fuman, tromboembolia pulmonar, que yo ya lo he visto en 3 colegas mías, todavía. Es sumamente peligroso la tromboembolia pulmonar, ¿ya? Es doloroso y puede llevarles a la muerte, por el cual mujeres, si están con consumo de anticonceptivos orales, está totalmente prohibido que fumen, ¿ya? Van a tener que escoger entre uno y el otro. Espero que escojan los anticonceptivos orales, no el tabaco. Igual con los vapes, por si acaso. Igual con los vapes es exactamente lo mismo, porque igual tienen partículas de nicotina. Entonces, en otra literatura, este es el Constanzo, te dice que la parte de los estrógenos nos van a ayudar a la maduración, mantenimiento del útero, las trompas, el falopio, etcétera, etcétera. En la pubertad van a ser los responsables del desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas. Va a ser un requisito para el desarrollo de las mamas, responsable de la proliferación y desarrollo de las células de la granulosa ovárica, regulación al alto receptor de los estrógenos, progesterona y hormona luteinizante, efectos de retroalimentación negativa, como lo habíamos visto, mantenimiento del embarazo, disminución del umbral uterino frente a los estímulos contráctiles, estimulación de la secreción de prolactina, bloqueo de la acción de la prolactina sobre la mama y disminución del colesterol, LDL, y una acción antiosteoporosa. Mientras que la progesterona va a tener un mantenimiento de la actividad secretora del útero durante la fase lútea, el desarrollo de las mamas, efecto de la retroalimentación hacia la folículo estimulante y la hormona luteinizante, también mantenimiento del embarazo, una elevación del umbral uterino frente a los estímulos contráctiles durante el embarazo. Ya otras funciones que en el Constanzo sí menciona todas las funciones de los estrógenos y todas las funciones de la progesterona. Bueno, está con el drogobatista, así que no me preocupo. Pues lo único que creo que la mayoría no menciona, el hipogonadismo, vamos a tener en 3 fases, en la cual vamos a tener
Un hipogonadismo puede ser durante el desarrollo fetal, un hipogonadismo en la parte de la pubertad o un hipogonadismo en la parte de la etapa adulta. Entonces, el hipogonadismo en el desarrollo fetal va a evitar o va a tener un retraso en las características sexuales secundarias cuando hablamos de un hipogonadismo fetal. Cuando hablamos de un hipogonadismo a nivel de la pubertad, pues esta puede llevarnos a todo lo contrario en las características sexuales. ¿Por qué? Como no hay la formación de los estrógenos, pero todavía tenemos la formación de la testosterona, pues esto va a tener las características de una voz mucho más grave, mayor acné, mayor, ¿qué se llama? Ya, mayor formación de vello púbico y el vello como tal, y me estoy olvidando uno, siempre me olvido. Y alteraciones en el crecimiento de los órganos sexuales y en el crecimiento de las mamas, que normalmente va a ser así un factor inhibidor. En la etapa adulta principalmente va a estar relacionado con el factor reproducción. En aquellas personas que tengan hipogonadismo en la etapa adulta, pues no van a tener ¿qué? Descendencia. En estas personas, pues como no hay la formación adecuada, ya en una etapa adulta tienen todas las características sexuales secundarias, etcétera, etcétera, pero va a afectar hacia la formación de los óvulos y para la capacidad de la fertilización, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que saber la diferencia de estos tres, ya de ahí el doctor Batista les va a explicar mucho más profundo cómo son los trastornos a partir del hipogonadismo, ¿ya? Esto sí yo les voy a explicar, porque creo que no están errores. ¿Cuáles van a ser las alteraciones del ciclo menstrual como tal o alteraciones para el sangrado? En la cual, pues, saquémosle un diablo. En la cual lo vamos a dividir en 4. Vamos a dividirlo a través de todos los trastornos uterinos locales, los trastornos ováricos locales, las afecciones sistémicas y trastornos gestacionales, en la cual todos estos pueden causar no menstruación, hemorragia, ¿ya? Hemorragia. A través de trastornos uterinos locales, uno de los principales va a ser el cáncer de cuello uterino. Recuerden que estos también pueden seguir creando hemorragia. Así que, ¿qué te dice la norma? Que supongo que ustedes deben saber mejor que yo, relacionado con el cáncer de cuello uterino. Mujeres. Ya. ¿Qué dice? Que hay que realizarse el Papa Nicolau una vez que la mujer empieza la vida sexual. Toda mujer que ha comenzado su vida sexual tiene que hacerse un Papa Nicolau una vez al año, cada año, hasta que ya no tengamos el tema de la menstruación, es decir, puede ser 30 años, 36, 40, ya varía según la mujer como tal. Entonces, todas ustedes mujeres que tengan esas características, dentro de la norma te dice que tienes un día en específico para que puedas ir a hacerte el Papa Nicolau, ya que todas deberían hacerse, porque el cáncer del cuello uterino es una de las principales causas relacionadas con cáncer para que mueran las mujeres. La primera va a ser el cáncer de mama, la segunda el cáncer del cuello uterino. Entonces, acá también podemos tener los pólipos endometriales, la adenomiosis, la tuberculosis extrapulmonar, el cáncer de cervix, los traumatismos y el chancro, ¿ya? Los traumatismos hay que tener mucho cuidado igual, mujeres, por si acaso. Los traumatismos pueden ser un factor en la cual puede llevarnos a trastornos para patología tumoral, ¿ya? Por eso se puede relacionar con cáncer de cervix o cáncer de endocervix. Tiene que hacerse una revisión también. Mientras que de los trastornos ováricos
Uno de los más comunes va a ser dos quistes o síndrome de ovario poliquístico, inflamación tubárica o pélvica o tumores a nivel de la granulosa o células de la teca. Mientras que los trastornos gestacionales, estos más comunes, uno va a ser el embarazo, el coriocarcinoma, embarazo ectópico, aborto, pero se me olvida la otra, perdón. Justo ayer estábamos hablando de eso. Aborto o... No, esa es la técnica. Aborto o... Embarazo ectópico. Aquí está, ya lo mencioné. No. Óbito fetal, embarazo u óbito fetal, es la diferencia, ¿no ve? Que supongo que por ejemplo saben hasta cuándo vamos a decir que es aborto y desde cuándo vamos a decir que es un óbito fetal. Y lo más raro, pero que sí he podido ver en cuando hice el internado y era todavía estudiante, que es la mola hidatiforme, ¿ya? Que supongo les voy a explicar mejor el doctor Batista, pero es como un falso embarazo, ¿ya? Porque la mola simula secreción de hormonas como si fuera un embarazo como tal, pero pues la característica es que no hay producto, ¿ya? No hay producto, la mola se tiene que quitar, por si acaso es difícil explicar a las mamás. Mientras que las afecciones sistémicas van a estar relacionados con trastornos a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, que puede estar relacionado con la anorexia, pérdida de peso y el estrés. El estrés se menciona ya para alteraciones hemorrágicas como tal. Hipotiroidismo, el hipertiroidismo, defectos enzimáticos de metabolismo con la parte esteroidea. No, esto no, ya no se menciona. Entonces, es decir, todo puede causarnos trastornos hemorrágicos como tal, o trastornos de la menstruación como también menciona, en la cual pues por eso las mujeres tienen que hacerse un chequeo cada cierto tiempo. Lo más común que suele ocurrir principalmente en la edad que están ustedes hasta los 30 años, pues son afecciones sistémicas que están relacionadas con la parte nutricional o con el factor estrés, ¿ya? Por el cual pues tienen que regular eso. Si tienen alguna alteración nutricional, tienen que cambiarlo, y si tienen un factor estrés, pues si es su pareja, pues quiten el factor estrés, o si es su amistad, pues quiten el factor estrés. Con la parte familiar pues, no es tan fácil, ¿verdad? Pero pues hay cosas que pueden hacer para quitar el factor estrés. Pero eso ya les he dicho. ¿O no? Sí, les he dicho. Para quitar el estímulo de la hormona cortisol, tienen que hacer la actividad que realmente sientan que empieza la liberación de dopamina y serotonina, ¿ya? ¿Por qué? Porque se sienten felices. Es muy variante en cada persona. En ella puede ser que se va a Perú y prueba la comida de su mamá. Eso puede ser un estímulo para liberar, además que está lejos, ¿no? Ya no está pensando en su examen de fisiología, pues es una disminución del factor de estrés. Qué sé yo, para él es ir al cine, para ella es jugar Fortnite, para él es jugar fútbol, o sea, es muy variante en cada persona. Por el cual, y lo que te dice el Guyton, no tienen que olvidarse que ustedes son personas finalmente. No solamente van a ser futuros colegas, sino que como son personas también tienen que saber tener su tiempo para todo, ¿ya? El término medio es lo mejor para poder vivir feliz. El término medio. Sé que la mayoría dice, no, tienen que ser extraordinarios y que no sé qué. Que pueden serlo, pero sin sobreexigirse ustedes mismos. Entonces, depende mucho de ustedes qué quieran hacer. ¿Preguntas? Ya acabé mis diapositivas. En la ¿Cómo está relacionado con lo que serían las afecciones sistémicas? Porque tengo entendido de que es más como una mala localización de las células que, como que al momento de hacer la menstruación llegan a... ¿Sí? ¿Pero por qué sistémica? No sabía.
Pero sí, bueno, tenía el día después. No, aquí te dice trastornos ovarios locales o zonas adentro. Pero tenía entendido de que era más sistémico. Es lo que me explicaron en la ocasión. Lee. Mientras, A ver. la pregunta era, ¿por qué la endometriosis, al ser un trastorno, llega a solamente, o sea, llega a no ser tan perjudicial para las mujeres, pero sí llega a ser doloroso? Ya, la endometriosis va a estar relacionada con trastornos del ciclo menstrual también, por si acaso. ¿Por qué? Porque el factor inflamación va, cuando hay un factor inflamación, este puede ir a través de dos vías, a un mayor estímulo para la secreción de hormonas gonadales, una disminución del estímulo. ¿Por qué duele? Pues es un factor inflamatorio, o sea, toda la parte proinflamatoria, que supongo lo van a aprender en fisiología 1, toda la parte de la proinflamatoria a través del factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, interferón alfa, etcétera, etcétera. Todos estos pueden incrementar el factor de estímulo hacia las vías rápidas del dolor o las vías lentas del dolor, ¿ya? Entonces, por eso también les duele. Todo lo que crea inflamación te duele. ¿Por qué? Porque es un estímulo hacia los receptores. Entonces, pero igual la endometriosis sigue creyendo, sigue conectada hacia los nervios, pues es más por la inflamación que... La inflamación, ¿ya? Sí, Vamos a llevar neurofisiología con ustedes. Ahí les voy a explicar las vías rápidas y las vías lentas, que es lo que necesitan aprender, la parte más esencial de neurofisiología. ¿Qué más? Doctor, ¿y la pastilla del día después afecta en el ciclo menstrual? Sí, obviamente. ¿Cómo? A ver, buena pregunta. En realidad eso está en mi diapositiva de embarazo y lactancia, pero a grandes rasgos, los componentes de la pastilla de emergencia, porque ese es el nombre correcto, pastilla del día después es un nombre comercial, ¿ya? La pastilla de emergencia, que solamente pues si has tenido un accidente en la cual se rompió el condón, etcétera, etcétera, y no pudiste evitar pues que siga la parte fisiológica normal, esto a través de los componentes hormonales que tiene la pastilla del día después hace cambios muy severos a nivel hormonal, ¿ya? Por eso la pastilla del día después te dice que máximo puedes utilizar 2 veces al año. A partir del uso de 3 o más veces al año va a empezar a crear trastornos en la formación hormonal. Bueno, aquí está. Empieza a crear trastornos a nivel hormonal, ¿ya? Por el cual estos trastornos hormonales pueden ser un factor para llevarnos a distintos trastornos inflamatorios. Por si acaso, mujeres, no hagan caso a los varones. Tienen que utilizar máximo 2 veces al año. Utilizas más de eso, vas a tener trastornos del ciclo menstrual que difícilmente se van a poder regular, ¿ya? Por si acaso, vas a tener que ir con un ginecobstetra especializado en el tema hormonal para tratar de hacer una regulación, lo cual no se recomienda. En Estados Unidos inclusive ya solo lo recomiendan 1 vez al año por los trastornos hormonales severos que causa la mujer, ¿ya? Es fácil utilizar un condón ya sea femenino o un condón masculino, por si acaso, y es el único que te va a prevenir contra ITS. La parte hormonal pues solamente evita el embarazo, por si acaso. Eso, no pueden utilizar la pastilla del día después o la pastilla de emergencia como método anticonceptivo. Eso es incorrecto, es totalmente incorrecto. Se utiliza salvo una emergencia, por eso se llama la pastilla de emergencia, que puedes utilizar máximo 2 veces al año, no más. ¿Qué más? No sé por qué dicen que el método del cáncer térmico puede causar depresión y estrés en las mujeres, es más propenso. No es que va a causar en todas, sino que la secreción hormonal que vamos a tener con el implante subdérmico, si ya la mujer tiene algún trastorno en el ciclo menstrual, esto solamente va a empeorarlo, ¿ya? Por el cual en la alteración hormonal, como habíamos visto, todas las hormonas se relacionan. Entonces, el problema de esto es que sí te puede llevar a trastornos tipo depresivos, mayor formación de acné, porque disminuyes también el estímulo hacia
no disminuyes, estimulas mucho más el factor estrés, etcétera, etcétera, de una manera hormonal. Y pues por eso en la mujer hay que determinar qué es lo mejor: anticonceptivos orales, la colocación de las inyecciones cada 3 meses, el implante subdérmico o la T de cobre, qué sé yo. Hay muchas opciones en las mujeres. En los varones solo hay una: resección quirúrgica. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? De los 21. ¿Algún otro trastorno? A ver, los anticonceptivos orales también te crean trastornos del ciclo menstrual, por si acaso. Por ese motivo, no deberían consumir durante... A ver, me voy a acordar bien esto, porque si no, mi docente de ginecobstetra se va a querer morir. Máximo deberían utilizar por 1 año, ¿ya? Y de ahí deberían descansar 1 año. ¿Para qué? Para que a través de los anticonceptivos orales, pues ya ha regulado lo que tendría que regular, en este caso si tienes síndrome del ovario poliquístico, y ese año de descanso tendrías que hacer una regulación fisiológica, ¿ya? Tienes que descansar 1 año por si acaso, porque algo que no les comentan es que están tomando por 3-4 años anticonceptivos orales y ya tienen una desregulación desmedida de las hormonas. Entonces también hay que consultar con el ginecobstetra, ¿ya? Porque si el síndrome de ovario poliquístico pues es muy severo, lo mejor que puedes hacer es ver otras medidas, ¿ya? Ver otras medidas. Porque los anticonceptivos orales también crean desregulación hormonal, por si acaso. Por eso cuando están consumiendo y dejan de consumir empiezan a tener trastornos, se sienten peor, o el ciclo menstrual es mucho peor, les duele más, etcétera, etcétera, o les duele menos, etcétera, etcétera. Fisiología. Una mujer normal puede vivir con quistes, pues un ovario poliquístico hasta que llegue a la menopausia, o no solamente tiene que sufrir un tratamiento de gas. Depende. Hay mujeres que recién se enteran que tienen síndrome de ovario poliquístico cuando se embarazan. O sea, no han tenido ningún trastorno significativo para el síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Depende mucho de la signosintomatología, qué tan severo es el trastorno. Si el trastorno es muy severo, pues evidentemente va a llegar a la parte ginecobstetra y ahí determinar qué se puede hacer. Pero hay mujeres que no se dan cuenta hasta que se embarazan, ¿ya? Y ya lo tienen desde los 15 años. Así que depende de la signosintomatología. Y por ejemplo, en caso de los síntomas de una mujer que tal vez tiene un trastorno hormonal debido a las pastillas, ¿cuáles serían los primeros efectos que pueden ver? Aparte, claro, de la... O sea, tenemos una paciente que consume o ha consumido bastantes pastillas de emergencia, más de 2. ¿Cuáles serían los primeros signos y síntomas que podríamos ver en la paciente? A pesar de, aparte de la menstruación, Ya, va a empezar a tener trastornos relacionados con la hormona del estrés. También va a afectar hacia las glándulas suprarrenales. Empieza a tener retención de líquido, empieza a tener más acné, empieza a tener más irritabilidad, etcétera, etcétera. También afecta a la glándula suprarrenal y todas sus funciones. Cuando toman más de 2 veces al año, por si acaso. Así que tienen que tener mucho cuidado, mujeres, no hagan caso a lo que dicen los varones, porque con suerte saben que es un consejo. Esa es la realidad, por si acaso, yo solo cito estadísticas. ¿Cuál sería el tiempo mínimo que tendría que pasar después de tomar la primera pastilla? O sea, para la segunda toma, mínimo 6 meses. 75. Ah, eso me ha hecho recuerdo a lo que un estudiante me dijo, ahorita lo voy a decir. No. Dime. Acerca de las pastillas para aliviar los dolores. Actifem. El Actifem pues es una combinación de paracetamol con cafeína y no me acuerdo del otro componente, en la cual pues principalmente va a estimular hacia los alfa-adrenérgicos para que la parte inflamatoria y la transmisión del dolor ya no sea tan intenso.
como supongo las mujeres, yo no sé, porque evidentemente pues yo no sé qué tan doloroso es, sé que puede llegar hasta un 8 sobre 10, pero con esos medicamentos hace una reducción del dolor, pero no se va el dolor, sé que todavía lo duele. Entonces solo es el estímulo hacia los alfa-adrenérgicos para que a través de la vía del dolor rápido pues ya no duela tanto. Gracias al paracetamol y la combinación con la cafeína principalmente. ¿Qué más? Y doctor, ¿el factor del ambiente como el calor y el frío afecta en el dolor? En el dolor, no específicamente. En la parte hormonal, sí. En zonas de calor se ha visto que la regulación de las hormonas gonadales es mucho más efectiva y se ve en las características físicas de las mujeres. En zonas tropicales como ser República Dominicana, Puerto Rico, todas esas zonas, las características sexuales secundarias de las mujeres son mucho más pronunciadas. Acá en Bolivia también se nota, las de La Paz, Oruro, Potosí, que son las mucho más frías, son totalmente diferentes a las mujeres de Beni, Pando, Santa Cruz, que tienen características sexuales mucho más pronunciadas, por el cual el dolor puede afectar, sí, en un ambiente frío es mucho más doloroso según la literatura, en un ambiente caliente es menos doloroso, pero igual sigue habiendo el dolor, teóricamente. Pero y doctor, no es que cuando te dicen que te está doliendo, entonces abriga, entonces eso es afecta, o sea, yo me abrigo y ya me deja de doler, entonces eso me deja de doler psicológicamente o sea, fisiológicamente. Ya. El efecto placebo es una de las herramientas más grandes que vamos a tener, por si acaso. Pero, ¿cómo funciona esto de la temperatura y el dolor? Cuando haces un incremento de la temperatura en esa zona, creas vasodilatación. Esta vasodilatación va a ser un estímulo hacia la bradicinina y la sustancia P, en la cual pues reduce la secreción de estas dos que están relacionadas con el dolor rápido y el dolor lento. Entonces, técnicamente pues reduce la cantidad del dolor. No es que de un 10 va a pasar a un 4, sino que de un 8 va a pasar a un 7 o inclusive un 6. ¿Ya? Reduce el dolor, sí, pero también pues lo va a reducir no ese rato. Ya si mágicamente te abrigas y ya no te duele en menos de un minuto, eso es un efecto placebo. Eso es diferente. Dime. ¿Cómo deberían tratarse como si esas diapositivas de ovario poliquístico? Con el síndrome de ovario poliquístico. No te he entendido bien. A ver, otra vez. ¿Cómo se debería tratar con pastillas anticonceptivas el síndrome de ovario poliquístico? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo y cómo? Eso ya depende de qué tan severo es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Puede ser que en un caso hay una de ustedes o una mujer que solamente tenga un quiste, ¿ya? Pero ese quiste es muy grande, por el cual hay que observarlo por lo menos durante 1 año o 2 años. Y puede ser que el tratamiento dure 1 año, puede ser que tengas más quistes pero mucho más pequeños y que solamente con un tratamiento de 6 meses pues sea mucho más efectivo. Depende mucho de la característica del paciente, no todas son similares, ¿ya? ¿Cuál sería una opción, aparte de las pastillas? Técnicamente quirúrgico, pero tampoco es una gran opción que digamos, ¿no? Porque el acto quirúrgico puede dañar toda esa zona si es que no tienen cuidado. Sí, pueden volver a aparecer los quistes. Sí, ese es el problema, puede volver a aparecer los quistes. En un quiste de gran tamaño, eso sí es acto quirúrgico, no hay nada más que hacer. Un quiste de gran tamaño es acto quirúrgico, eso te dice la literatura. Si tratas de hacer otro tipo de tratamiento, probablemente no va a ser efectivo. Los tratamientos con anticonceptivos normalmente son en quistes de no gran tamaño, porque evita el crecimiento acelerado, reduce el crecimiento acelerado que suele tener por la parte hormonal. Depende mucho en cada mujer, por supuesto. Por eso tienen que ir con los especialistas, ginecobstetricia. Odio ginecobstetricia. Es súper complicado. Doctor, ¿cómo una persona que, digamos, está tratando el ovario poliquístico llega a quedar embarazada y está usando los métodos o las pastillas? Eso es igual fácil de responder.
Recuerden, todos los métodos anticonceptivos, incluidos el condón, tienen un porcentaje de efectividad, ¿ya? Es decir, puede ser justo ese 1% que igual te hace poder embarazar, ¿ya? En el caso de la... ¿Qué se llama eso? Del implante subdérmico, hay un efecto secundario que es que ya no tiene menstruación, ¿ya? En el implante subdérmico tienen que hacerse test de embarazo cada cierto tiempo, o sea, cada vez que tengan relaciones sexuales sin protección, tienen que hacerse un test de embarazo al mes después de eso, porque como no tienen ciclo menstrual, después de que tengan la relación sexual, van a notar que hay un incremento del crecimiento abdominal, pues en realidad están embarazadas, ¿ya? O sea, dependiendo de por qué, porque nuevamente, porcentaje, no es 100% efectivo, por eso la literatura te dice que tienen que hacerse test de embarazo cada cierto tiempo, para comprobar pues que ya no tienes ciclo menstrual es por el implante subdérmico y no porque estás embarazada. Dime. ¿Y doctora, qué se debe cuando las mujeres embarazadas, bueno, las mujeres que ya han tenido un parto, no les regresa el ciclo menstrual rápido? Es hormonal, es netamente hormonal. El problema del embarazo es la bomba hormonal que tienes. Pero va a volver algún día. No, vamos. Vuelve el ciclo menstrual, Que hay personas que supuestamente tienen embarazadas, pero ellas no se enteran porque no llegan a tener los síntomas. Y solo se enteran cuando llegan a luz. ¿Por qué? Sí, es verdad eso. La verdad, yo difiero de eso porque el primer trastorno que vas a tener es... ¿No? ¿No? La ausencia de la menstruación. Ausencia de la menstruación. Pero dicen que la disciplina... Eso es el problema. Dice que todavía tenía ciclo menstrual. Supongo que en el libro de Embryo lo han debido ver. En las primeras páginas que habla de embarazo dice que puedes tener una hemorragia que en realidad está relacionada con el implante, con la implantación, con la implantación. Entonces, puede ser que en el primer mes o en el segundo mes tengas aparentemente la menstruación, pero en realidad pues es parte del embarazo. Posterior a eso, no puedes tener ciclo menstrual. Así que para mí me suena que están mintiendo esas personas, porque no tiene sentido. Además que tienes un montón de alteraciones, como tu compañero decía, náuseas, vómitos. Pero hay mujeres que no tienen los y es también muy porque raro. son irregulares, entonces no se preocupan de eso. Pues es diferente, pero El embarazo el psicológico. crecimiento abdominal es notorio, no es que... Pero el factor, bueno, he escuchado muchas embarazadas que dicen esto. O sea, antes que no digan que están embarazadas, no les crece. O sea, una vez que lo anuncien, de la nada. Cuando Es verdad. Cuando lleven gineco-obstetricia, porque en eso no es necesario que les enseñe, van a notar la diferencia entre panza normal y panza embarazada, en la cual se nota cuando es embarazo. Por eso cuando veo, pasa gineco. Doctor. También que cuando es varoncito se ve la vista la forma y cuando es mujercita también la parece. Eso no dice ningún libro. ¿Qué? Doctor, yo he escuchado de que hay un embarazo psicológico, ¿sería eso lo que...? Ya, el embarazo psicológico es puede llegar a ser un trastorno psiquiátrico, por si acaso, en la cual hace un falso estímulo hacia el sistema nervioso central, en la cual empieza a tener liberación de hormonas del embarazo. O sea, hormonalmente libera las hormonas del embarazo, ¿ya? De una forma muy rara y agresiva. Por eso empiezan a tener crecimiento de las glándulas mamarias, empiezan a tener producción de leche, etcétera, etcétera. Pero pues no hay producto, ¿ya? Por el cual en esos casos hay que tratar con psiquiatría o psicología, porque esos trastornos hormonales nos pueden llevar a más problemas. Embarazo psicológico es peligroso en este caso, hay que tratarlo.
¿Qué más? Bueno. Normalmente está relacionado con una alteración del ciclo menstrual, es decir, los ovarios no tienen la formación adecuada hasta justo con el ciclo de Graf, el óvulo de Graf. Acá empieza a tener una alteración para tener un óvulo maduro, ¿ya? En la cual ya no tiene la capacidad de llegar a esa función. ¿Por qué? Porque se reduce la cantidad, ya no llegas al día 28. Empiezas a tener la parte de la ovulación en un día incorrecto. Entonces tienes óvulos prematuros. Es igual alteración hormonal. O sea, las mujeres, pues, todo lo que pueden afrontar está relacionado con alteraciones hormonales. Doctor, dice para que tenga un informe de que cuando una persona llega a estar embarazada y a tener a buenas criaturas, en el embarazo se comparten hormonas que pueden ser de sentimiento hacia el niño. ¿Cómo? Lo leí, sí, porque yo estaba en un debate en aborto y así, y decía que una madre siempre va a tener unos sentimientos a bebé porque comparte hormonas, no sé, algo así. Ya, depende, depende de, no todas son mamás, o sea, no todas pueden tener ese sentimiento de apego hacia su producto o hacia su hijo. Cuando hacen, esto sí es medicina, cuando hacen el apego materno-fetal, o sea, materno-producto, o bebé, o como quieran decirlo, yo les digo producto, hace mayor liberación hormonal, ambos, porque el calor que tiene cada uno hace un estímulo hacia la parte del eje hipotálamo hipófisis glandular. Eso sí es verdad, pero o sea, solamente a través de vernos mamá e hijo, eso ya es más sacado, pero por eso el apego materno fetal es tan importante. Sí se debería hacer, eso sí se debería hacer, y a mí siempre me obligaban a hacer, sea parto normal o cesárea, se le hace el apego. ¿Por qué? Porque hace mayor liberación de muchas hormonas, tanto la mujer, o sea, tanto la mamá como el bebé. Doctor, disculpe, tal vez es una pregunta que sí se sabe, pero tengo dudas de contestar. Con respecto a la hormona coriónica, que es la que mayormente se utiliza en los test de embarazo para saber si es positivo o negativo, ¿hasta qué mes más o menos sigue saliendo en la orina? Hasta mes y medio todavía tenemos altas concentraciones de HCG, pero la liberación de HCG se da recién a partir de las 3 semanas, por si acaso. Es decir, para tener una consistencia real de un embarazo, normalmente es a partir de las 2 semanas. Si tienes, y ahorita les voy a decir lo que estudiantes de medicina me dijeron, pues si tienes relaciones sexuales sin protección y pues te haces un test de embarazo al día siguiente, seguramente va a salir negativo. Entonces, recién a partir del día 7 o el día 10 vamos a tener la liberación de hormona HCG, ¿ya? Que hasta el mes y medio ya vamos a tener mayor cantidad de formación de HCG, por el cual el test de embarazo va a dar positivo. ¿Y a partir de qué meses es donde desciende? Por eso, a partir del mes y medio, los 2 meses, vamos a ver un descenso con la formación de la placenta. Cuando ya tenemos la formación de la placenta, en la parte de fisiología vamos a ver cómo funciona, por qué empieza a disminuir la HCG. Y esta sigue y estas a lo largo del tiempo se va disminuyendo más, sí, hasta el momento que ya no se puede, ¿verdad? hasta que el embarazo concluya. ¿Qué más? He escuchado de que, o sea, una persona que tiene sobrepeso podría afectar su ciclo menstrual. Claro, acá mismo lo dice. En las personas que tengan alteraciones relacionadas con anorexia, pérdida de peso o la obesidad,